Les hice una media modificaciones al archivo, considerando el desarrollo que hicimos en el análisis del cuadro, incorporando pequeños indicios de podamos ir conociendo esta parte de aquí hasta llegar a la respuesta, que es lo que se encuentra planteado ahí con 9.2. Sí, hasta aquí llegamos el día de ayer y el método, la última clase, y el método de Blinding, pues como hemos visto en sus observaciones, tiene características particulares según los lugares, pues en donde en este caso se pueda desarrollar. No es un método de Blinding se trabaja, Señora, sino que también, haga el dígame. favor, dele atrás a la diapositiva anterior, por favor. Ya, gracias. Ok. Entonces, luego del método de Blinding, pues también habíamos indicado trabajar con otros métodos en los cuales pues tenemos que desarrollar todo el proceso, que es conocer los métodos para calcular evapotranspiración. Porque decimos varios métodos, como les decía, a veces no contamos con toda la información. Entonces necesitamos conocer varios métodos para poder tratar de estimar, por muy importante en los diseños de necesidades de agua para alguna zona en particular, específicamente para actividades agrícolas. El siguiente método que se genera para ellos es el método de la radiación. Como ustedes pueden observar ahí, es una fórmula sencilla también. En este caso se aplica para periodos de un mes o 10 días. Mucha metodología rusa y los cubanos que trabajan mucho con la metodología rusa, ellos también diseñan el riego por décadas, es decir, aplican necesidades hídricas o determinan necesidades hídricas para 10 días. ¿Sí? Las 10 días son variables en función a diferentes condiciones y pues por lo tanto es un método que ahora pues científicamente está en desuso, pero que igual estos métodos cuando fueron diseñados, también yo puedo tomar en este caso 10 días de climático y puedo estimar el valor de T, así como lo más conveniente fuera trabajar con un historial climático, que sería en este caso la base en un mes. Y se parte a través de la fórmula, como ustedes pueden ver aquí, ETO es igual a W, que representa un factor de ponderación. El factor de ponderación tiene mucho que ver con que con la temperatura de la zona, del lugar donde se está levantando el ensayo y de la altitud, en este caso los niveles del mar, que tenga esa propiedad o ese terreno bajo las condiciones. Asimismo, se multiplica por radiación solar. Esta radiación solar, pues, es un dato que se incorpora hasta esta fórmula y que tiene, pues, aspectos interesantes en su determinación. Inclusive el método de Pigman-Fao también trabaja con la radiación solar, ya que pues los valores se acomodan muy bien, digamos así, bajo las realidades de la radiación como la determina o los datos que necesita esta variable. Y se multiplica por C o se ajusta, en este caso para C, pero ese C no es que es un dato como tal, es una tabla que tiene a compartir la tabla figura 2.2, en donde de esa tabla depende justamente la humedad y el viento para poder seleccionar el cuadrante y por lo tanto determinar cuál sería el área para ubicar el valor de W por RS. Luego, asimismo, como lo hicimos en Blinding, buscar el cuadrante, definir el viento. El cuadrante lo busco en función de su humedad, defino la velocidad del viento, uno líneas y prácticamente la proyecto para ver mi valor de evapotranspiración. Ahí está la fórmula de radiación solar también, por favor para que la vayan con. El valor de 0.25 y 0.50 es un estándar para la fórmula. En algunos documentos, radiación solar ustedes la van a encontrar en vez de 0.25, es la letra A y 0.50 está la letra B, pero 0.25 significa A y 0.50 significa B. Y de ahí se divide para n sobre n, que estos datos pues ya lo utilizamos en el método de Blinding, donde n minúscula es las horas sol, n mayúscula lo que se veía en la tabla, en este caso para n mayúscula,
Y pues RA, si es un valor nuevo que incorporamos en el uso de ella, del cálculo, que se encuentra en la tabla que ustedes disponen de estos cálculos. Ahí dice tabla 5. Luego de que tenemos estos datos, en algunos de los casos no dan humedad relativa media, me dan tal vez la máxima, la mínima, y pues me tocaría sacar la humedad promedio. Es así mismo como la temperatura máxima, es la suma de la máxima más la mínima dividida entre 2. ¿Sí? En algunos de los casos se pone porque algunas estaciones pues no aportan información correspondiente o tal vez tenga algún otro equipo que le dé la información diferente. Entonces, ahí también se les muestra la fórmula de humedad relativa media, por si acaso la puedan usar. Ahora, con los mismos datos de la información climática que tenemos en el enunciado anterior, vamos a incorporar estos datos que aparecen en el enunciado y ahora vamos a calcular el ETO diario del mes junio, julio, agosto y septiembre. Y así como en la clase anterior calculamos un mes, luego que terminemos junio vamos a hacer en este caso el avance de los demás meses, tanto de este como el método de Blanch. Ahí vamos a tener un tiempito para que ustedes en este caso me indiquen cuáles son los valores que han obtenido en ambos métodos para los diferentes meses. Entonces, resultados. En primer lugar, calculo radiación solar, ¿sí? Que es con la fórmula que tenemos ahí, en donde pues N, que es la insolación fuerte, minúscula, era 12.5, que está en el enunciado para el mes de junio, y mayúscula era la tabla, en este caso 4 que teníamos. Estamos trabajando con la tabla de la semana pasada, ingeniero. Claro que sí, sí. Ah, ya, chévere. La tabla 4 para el mes de junio, 40 grados norte, me daba 15, creo. Ese dato lo vimos la semana pasada en las tablas, más bien es para verificar. Dígame. Yo me quedé con una duda. Cuénteme. En el caso de Quito, que las temperaturas no suelen subir a 20 grados hacia arriba, siempre están bordeando los 15, 16 grados en el día. ¿Cómo hacen para hacer estos cálculos? ¿También utilizan las mismas fórmulas? ¿O cómo? Porque ahí las temperaturas mínimas en el día creo que son bastante bajas, también suelen llegar hasta 12, 11. Claro, no, ahí lo que se está es con la información climática que tiene cada lugar. Sea baja, en este caso, en comparación de otros lugares, pues prácticamente lo que representa es que el ciclo de transpiración varíe, que justamente esa es la intención de definir la GTO para las diferentes zonas en función a las variables climáticas que se presenten. Entonces, no es que sea un ajuste prácticamente en la fórmula, más bien es el dato que se utiliza para la interpretación. Recuerde que en estos métodos hay unos que solo trabajan con datos de temperatura, como hemos visto, pero los demás pues sí incluyen otras variables como humedad relativa, velocidad del viento, que dan la posibilidad de que el resultado se presente mejor. Pero si solo cuenta con temperatura, tendrá que agendar en los cálculos los valores que representa la temperatura, tanto máxima y mínima, para esa zona, así sea que sean la mínima sea 0 grados, la máxima sea 20 grados, no hay ningún problema. Ah, ya. Ingeniero, ¿dónde sale 15? Ah, de la tabla 4. Ya. La tabla 4, eso también la vimos en la sesión anterior, ahí estaba. Y esa 12.15 también de la tabla que usted nos dio, parece que estoy bien. ¿Cuál? 12.15 horas. 12.5, esa es el enunciado que les di en el método de Blaney. Sí, para junio es IF. IF era para junio 12.5.
El valor de RA yo lo voy a mirar en una tabla, creo que es la 5, igual verifiquen con todas las tablas que yo les pase a la plataforma. Es la tabla 5, la tabla 5. Ya. Entonces, en la tabla 5 para el mes de junio, 40 grados norte, debe de haber un 17.3 milímetros día. Ese es el valor de radiación extraterrestre, representado en milímetros día. Ojo con esto, porque esto que vamos a desarrollar mañana trabaja con RA, pero en medidas en megajoule, no en milímetros, ¿sí? Porque ese lo considera en función a actos energéticos, que es el principio de Pengman-Fowler. Entonces, sustituyo los valores en la forma y me debe de dar un valor aproximado a ello de acuerdo al número de decimales que utilicen. Entonces, vean cuánto les da el valor, si es 11.4 o aproximado a de acuerdo a los decimales, ¿sí? Les manifestaba que les podía dar un valor más o menos al que yo proporciono en función a los decimales. No hay ningún inconveniente. Estas tablas tienen para hemisferio norte y hemisferio sur, pero nosotros estamos en zona ecuatorial. Entonces no habría cambios en los datos para nosotros. O sea, o si sería aplicable. Ya, Más en que la todo tabla, lo que es la parte más céntrica. claro, en la tabla que ustedes tienen, que se les proporcionó, hay un dato de hemisferios, tanto norte y sur, pero hay un valor de, en este caso, en ubicación geográfica 0. Entonces nosotros siempre cuando nos toca revisar algún cálculo, bajo estos métodos, pues trabajamos con los reportes en el dato de ubicación geográfica en latitud 0. Y si usted nota, los valores son iguales para todos los meses. Creo que es 12.5, no estoy confundido, algo así creo que da para RA. En ambos hemisferios da lo mismo. Y cuando las temperaturas son negativas, bajo cero. Normalmente bajo este caso, pues los valores se utilizan en la fórmula tal como está. Claramente está cuando los valores son con temperaturas bajo cero, menos, en este caso, negativos al cero. En ningún momento se puede generar un fenómeno de evapotranspiración. Está todo en estado sólido. Se le cortó el internet, hijo, no sé si fue a mí. Cuando los valores se encuentran en 0 o menos 0, realmente no se puede generar una evapotranspiración en ese lugar. Entonces, por lo tanto, no se debería cargar un valor, ya que no va a haber una pérdida de vapor del caso del agua por presentarse todo en estado sólido, el hielo. Usted sabe que a ese grado de temperatura, pues ya el agua ya pasa a estado sólido. Sí, era el valor Jocelyn para grado 0. ¿Se dio cuenta que en todos los hemisferios tiene el mismo valor de N mayúscula? En el valor 0, o sea, hablando en la tabla 5, tiene entre 15 y 14.8. 15.7 también. Están en ese rango, pero no es el mismo para todos. En N mayúscula y en RA. No, le estoy hablando de RA. Ya, y en N mayúscula. En RA, ya miro. Me recuerdo en N mayúscula se mantiene para todos los Sí, meses ahí el sí es mismo valor. igual. 1, 12, Sí, 5, ahí algo es el así. mismo, 12.1 para todos los meses. Sí. Como le decía, ese es el error bien fuerte que tienen estas tablas para las zonas ecuatoriales. Por lo tanto, el manual de FAO del 56 indica pues que los cálculos se observan muy bajo criterios que recomienda el manual. Por ejemplo, como les explicaba en la sesión anterior, en una ponencia que hice en un congreso, determinando qué métodos era más preciso para las zonas ecuatoriales, en este caso del Valle Carrizal,
tenemos que el método de cubeta están entre el rango de 3 a 5 milímetros por día de evapotranspiración, en donde el manual 56 indica que para zonas tropicales, subtropicales de climas subhúmedos y húmedos, la evapotranspiración está entre un rango de 3 a 5 milímetros. Entonces, estos dos métodos se ajustan bien a las condiciones de ubicación geográfica. Pero si usted calcula con todo el ANEI de radiación a una zona ecuatorial, las evapotranspiraciones le van a dar 7, 8, 6, está fuera del rango de lo que indica el estudio climático de evapotranspiración hecho por la FAO a partir del año 98. Como tal, pues, esas características son métodos indirectos en desuso para nuestra ubicación geográfica. Pero como les manifestaba al principio, como cuestión de nuestra permanencia en algunas zonas no es fija, pueden ser que algunos de ustedes viajen fuera del país. Bueno, para hacer cuestiones legales, mira ahorita que todos se están yendo del país llevándose en avionetas y en bolsos la plata del país. Tampoco así. Espero que ninguno de nuestro lado de la PUSE se caracterice por esto. De cualquier universidad, menos en el caso de ustedes, de la de nosotros. Pues alguna actividad que se genere, entonces debe tener en cuenta de que en hemisferio norte, hemisferio sur, sí podría ser un estudio bajo los métodos que se utilizan, Blanes, radiación, y los otros que hay más, el Torway, el SAMI, bueno, un sinnúmero de métodos. Pero para nuestra zona, si nos mantenemos aquí, Pigman, cubeta vaporimétrica es la mejor opción, jóvenes. ¿Sí? Nosotros tenemos mejor opción porque nomás no tenemos estaciones, tenemos época. Tenemos todo el año para utilizar ese método. Porque si lo vemos con relación a las estaciones, tendrán el invierno, los que están en relación a las estaciones y tendrán temperaturas negativas. En cambio, nosotros sí podemos utilizarlo siempre. Claro, y aparte de ello, pues es la posibilidad de que se generen informaciones climáticas que nosotros podamos tener uso. Y que en este caso, bajo la metodología de la FAO, que es un software que se llama CROWAP, se pueda calcular por transpiración del clima, en este caso en historiales climáticos, o en informaciones diarias. Bueno, para informaciones diarias sí hay que hacer un pequeño ajuste. De verdad que quería tener un poquito más de tiempo para haberles enseñado a calcular el método TO por Pigman cuando se calcula con datos diarios para hacer ensayos e investigaciones, que eso es lo que estamos haciendo ahora con nuestras tesis acá, pero no veo que me alcance el tiempo para llegar a calcular ese método. Sí les voy a enseñar a Pigman, pero hacer cálculos mensuales. Cálculos diarios es una variante muy pequeña. Con que sepan calcular el mensual, yo creo que el diario por defecto, como dice manual 56. Lo general es que todos, Lo general es que todos estos métodos se hagan para un promedio, para un dato mensual. Pero como vio este método, también yo puedo hacer una estimación por décadas, es decir, cada 10 días. Y es válido este método. Pero no es válido para hacer un cálculo diario. Está muy alejado de lo normal. Si nos dimos cuenta, ¿qué pasó en el mes anterior? ¿Cuánto nos dio el valor de TO? Voy a revisar para ver, que no me recuerdo exactamente. 9, ingeniero. 9.2, mire. Una evapotranspiración de 9 en un lugar es una evapotranspiración muy alta. Digamos así, tenemos el término, demasiado alta para nuestras zonas, nuestra ubicación geográfica. Tal vez para otro lugar, tal vez podría llegar a 7. Pero una evapotranspiración muy alta, el manual de la FAO lo concibe de esa manera. Entonces, por eso que son métodos que están bastante en desuso, debido a que sobreestiman en este caso la evapotranspiración. Ya, luego de que tenemos la radiación solar, vamos a ver el valor de W
Para determinar W yo debo tener la temperatura media. ¿Cuánto era la temperatura media del mes de junio? ¿Me ayudan? Era 27.93. 27.93. Si ustedes observan en el enunciado, yo ya he puesto 28, ¿sí? Que en este caso se asume el valor que es próximo a él. Entonces, yo busco en la tabla número 6 mi valor de W, 28 grados de temperatura y con una altitud de 500 metros. El valor les debe de dar 0,78. Ingeniero, ¿cómo vemos la altura? No veo, yo no veo en la tabla la altura. Sí. Ya, voy a salirme un ratito. ¿Eso de se aquí ve qué? para Con los 500 metros. Sí, voy a abrir las tablas para mostrarle las tablas y para que si se genera alguna duda al respecto, llevarla de manera. No la incluí en la presentación porque de verdad que no pensé que era necesaria, pero igual le puedo hacer una modificación. Aquí está, la presentación. Ya. Aquí estoy con la tabla. Tabla, aquí está. La número 6, temperatura. Voy a anotar por aquí. Ya, aquí está. Temperatura 28. Aquí estoy. ¿Sí? Altitud 500. Entonces, ¿cuál es mi valor? Mi valor es 0,78. ¿Sí notan? ¿Qué sucede si mi valor no coincide? Pues me toca hacer una interpolación. Pero noten lo que puede suceder. Por ejemplo, si yo hablo de 26 a 28 grados, si me hubiese dado 27 en la misma altura, noten que la temperatura está de 2 en 2 y el resultado a 500 metros también está de 2 en 2. Por lo tanto, si me da 27, lo que yo puedo decir es que el valor a 27 grados en 500 metros es 0,76. ¿Por qué? Porque luego 76 sigue 77 y ahí 78 a 500 metros y en temperatura de 26 pasa a 27 y luego 28. No necesito hacer una interpolación. Claramente está, si me da de 0 a 500 y me hubiese dado 200 metros, ahí sí necesito interpolar. Noten por qué, porque ahí no tengo un patrón fijo de cómo se mueven en este caso los valores. ¿Sí? Eso es que me entiendan bien, porque la tarea cuando se envía siempre los valores fluctúan. Entonces, las interpolaciones aquí se utilizan bajo este método por la altitud, tanto la temperatura. ¿Sí? Y si tienen alguna inquietud, pues aquí lo resolvemos, ¿sí? 65. Solo de 20 a 22 grados hay una pequeña variación a 0 metros, que es de 0,68 a 0,71, el único. Pero también puedo hacer ahí un artificio sin interpolación y me puede dar 75. A ver. No, 0,68, 0,695 es el valor a 21, sin hacer una interpolación. Jordi, ¿entendió el uso de la tabla? Sí, no es que no había visto la altitud, estaba perdido. Ya vi dónde está la. Era eso. Okay. ¿Alguien más por si acaso? Ok. ¿No? ¿Seguimos con el material que teníamos? Ya. Entonces, ahora vamos con acá. Estábamos aquí. ¿Ya? Y mi valor era 0,78. Ahora reemplazo en la fórmula W0,78 por 11.4. Que me da 8.89. Hasta ahí tengo en este caso el desarrollo de la fórmula W por RS. Pero todavía no he calculado ETO. Entonces, para calcular ETO, ¿qué vamos a hacer?
analizar la información que tenemos. ¿Cuál es la primera información que analizo? El viento. Tengo una velocidad de 2.1 porque es con el mismo mes que estamos trabajando. Y según las líneas de viento que trabajamos en el otro método, era un viento moderado. Cuando ya tienen todos hasta ahí, me avisan para cambiar a la siguiente diapositiva donde está la tabla, que la tengo diagramada para explicar cómo tomar el valor. Yo utilizo mi tabla. En primer lugar, ¿qué veo? Veo mi humedad relativa. La humedad relativa que se presenta tiene una valoración de 30%. Por lo tanto, en este caso está aquí menos de 40 y le llamo una valoración media que fue lo que estaba en el cuadro anterior. Ahí tengo seleccionado donde se encuentra su humedad relativa. Luego de ello, necesito, como ustedes ven, el único indicador es el cuadrante de la humedad relativa para escoger cuál de ellos utilizar. Ya sé que es el cuadrante 1. Asimismo, agendo lo de la velocidad del viento para ver qué línea debe de intersectar con el valor de WRS, que es 2.1, y por lo tanto es la línea número 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi valor de WRS, ¿cuánto fue? 8.89. Bueno, 8.97, 8.89, casi 9. Si ustedes observan, estoy aquí, esta línea. Esta línea la subproyecto y la logro proyectar hasta intersectar con la línea 2 del viento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí en el eje las X va mi valor de WRS. ¿Sí? Que es lo que tengo acá. Ahí. 890 o 897. Y mi valor de Y va a ser luego de lo que me intersecte con la línea número 2, la proyecte hacia el eje Y. Aproximadamente, según lo que está aquí, da un valor aproximado de 9.60. En el otro, si se recuerdan, nos dio 9.12. Imagínense en cuánto la diferencia es 0.5 milímetros. 0.5 milímetros equivale a medio litro de más por metro cuadrado. Imagínense en un volumen muy alto de agua en función a una zona en específico. Y sigue dando un valor alto, es decir, mayor de 9. Cuando calculemos con estos mismos datos para el método de Pitman y para el método de cubeta, vamos a notar que el valor no es tan alto hasta el momento nos ha dado. Son las características de este método. ¿Por qué? Porque más sirven para hemisferios norte y hemisferio sur. ¿Sí? ¿Sí entendieron el uso de la tabla? Yo estoy en duda ese de todo. ¿Ese es el anterior ejercicio o este nuevo? 960. ¿Perdón? El 960. Está con rojo, la de ETO. Ya. El 960 es lo que yo aproximadamente creo que me da la proyección de este eje. Mire, tengo 8, 9 y aquí estoy por encima de 9. Yo asumí que es 960, pero si puedo ver tal vez como está menos de la mitad, puede ser 940. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta parte es bastante subjetiva y siempre hay una variación de más menos. Eso, luego de avanzar hasta aquí, pues ustedes van a hacer para los dos métodos que hemos calculado ahorita, Bland y radiación, van a calcular los demás meses, julio y septiembre. Y vamos a compartir en este caso los datos que vamos a generarlos en cada uno de sus cuadernos
y lo vamos a partir con esta modalidad. Vamos a estar todos en un solo grupo en la plenaria general y cuando vayan obteniendo su valor, ustedes me van indicando, miren, para la ANE me dio tanto en el mes de julio y así vamos a ir comparando para que vean que sí hay una pequeña variación en la subjetividad que nos ponemos en la mira del resultado en función a una gráfica. ¿Cuáles son las observaciones de este método? Este método tiene observaciones, como todos. Se aplica solo cuando se dispone información o datos concretos de temperatura y de radiación. La radiación se mide en centros especializados, pero cuando no se dispone de esto se puede calcular mediante... Sí, exactamente, los tenemos y es lo que ustedes observan. Pero asimismo es un método muy impreciso y como ustedes vieron los valores fluctúan entre cada uno de los meses en valores bastante diferentes en comparación de lo que manifiesta la FAO. Por lo tanto, pues solo es recomendable para los hemisferios tal y para Ecuador, bajo algunos casos que se pueda tener información de temperatura, pero no sería lo más conveniente. Lo mejor sería bajar la estación climática más cercana y poder estimarlo por el método de Pecman, que es el último que vamos a chequear el día de mañana. El tercer método. Este método es muy sencillo, ¿sí? El método de la cubeta vaporimétrica, pero al ser sencillo no es que sea tan impreciso. Tiene una relación muy adecuada entre los valores climáticos para el cálculo de la evapotranspiración. ¿Por qué? Porque el método de la cubeta vaporimétrica, lo que es un instrumento que está en las estaciones meteorológicas, en donde se dispone de una donde hay llena de agua, tiene graduaciones y mide la cantidad de agua que se evapora diariamente a través de unos recipientes en donde le da la cantidad de agua evaporada por milímetros como evaporación. Y luego esos valores se ajustan a la hora que ustedes pueden observar aquí. Lo más importante de obtener el valor de evaporación, ¿qué es? Que se interrelaciona entre ellos varios factores. Cuando hay mayores temperaturas, hay mayor evaporación. Asimismo, la velocidad del viento, cuando las velocidades del viento son mayores en masa, pues también la evaporación se mantiene. El caso de la humedad relativa es muy importante porque cuando tenemos humedad relativa alta, pues también la evaporación no es tan mayor porque el área está saturada, en este caso de evapor, que es la humedad relativa. Y estos factores son los que trascienden para que esta evaporación sea un poco más precisa. Claramente no es un valor ajustado. ¿Por qué? Porque dicen muchos, sí, es la evaporación, pero una capa o un perfil de agua libre. No hay ninguna interacción biológica que lo pueda afectar. Es cierto. Por lo tanto, la fórmula se ajusta con un valor Kp, que es un coeficiente de cubeta que le da la posibilidad a que el valor de ETO se ajuste bajo diferentes condiciones de ecosistemas, digamos así, o del ser biológico que puede afectar en ello. Entonces, bajo ese principio, esta fórmula es Kp, coeficiente de la cubeta, por la evaporación registrada en la cubeta. Puede ser la evaporación diaria que usted genere todos los días en una cubeta, o puede ser la evaporación mensual, en donde usted toma el promedio de esos meses y puede trabajar un valor en específico. Asimismo, se les va a enseñar a cómo hacer una tina de evaporación en sus casas para que justamente vayan viendo lo que la cantidad de agua que se evapora para tener una información bastante clara de la cantidad de agua que están aportando a sus trabajos, que tienen que estar en desarrollo, para ver si están siendo consecuentes con lo que me indica la tina de evaporación no estándar, que es un método que les voy a enseñar. Hacerlo creo que está para la próxima clase ya explicarles esta metodología. Entonces, de ahí es muy importante, inclusive puede tornar la posibilidad de hacerse un pequeño trabajo tipo investigación utilizando estas tinas no estándares para algunos trabajos en específico que ustedes puedan hacer profesor o inclusive en áreas de investigación. Esa es la fórmula, me indican cuando ya tienen todo escrito para pasar al enunciado, desarrollar el ejercicio.
Ese coeficiente varía de acuerdo al material de la tina, de la cubeta, perdón. Ya, normalmente esa cubeta que está en las estaciones climatológicas, como ustedes ven, es de acero inoxidable, que es las estaciones que en este caso nosotros tenemos en el Campus Chones y las que actualmente el INAMI tiene alrededor del país, de acero inoxidable de Monel. Porque las de lata, las de acero normal, tenían que pintarlas en este caso de un material inoxidable y por la parte superior le ponían aluminio, un color aluminio para, digamos que, buscar la opción de que la evaporación esté en una condición normal, porque ustedes saben que el color negro en cuestiones de tina tiene mucho a retener mucho el calor, entonces va a haber una grado de evaporación. Asimismo el color blanco, son estudios que ya se han hecho bajo diferentes actividades, tanto físicas, en este caso, como la actividad agronómica también. Y por eso el estudio definió que el color de la tina debería ser, en este caso, Monel, acero inoxidable, o los que lo podían hacer de metal, tendrían que pintar en este caso de color aluminio. La no estándar que yo les enseño es con un recipiente plástico, es un tanque, pero como les digo, yo creo que si podemos ajustarla un poquito a lo que me da una estación, les aseguro que nosotros podemos hacer una investigación. Solo con lo que tenemos en la Católica, una estación climática que tengo tina, yo puedo poner mi investigación ahí dentro de la estación y pongo 4 o 5 tinas no estándar. Calculo mi valor de evaporación y lo ajusto con el de la tina y puedo determinar un factor de ajuste para que el valor de evaporación sea real. Y eso proporcionarlo a la comunidad productora para que pueda determinar la evaporación de cada una de las zonas. ¿Me indican cuando ya tengamos? ¿Sí? Ya. Entonces, ese es el enunciado, por favor. Recuerden que los mismos valores ya los tengo. Por eso dice, con los datos del ejercicio anterior. Los datos del ejercicio anterior me dicen los datos que anteriormente he utilizado. Y solo considero la información que es pertinente al cálculo. Necesito una distancia de la cubeta evaporimétrica al lugar de estudio y necesito los datos de evaporación, que es lo que se presenta en el enunciado. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Observen que la evaporación se encuentra en milímetros mes, pero la evapotranspiración media diaria que yo voy a calcular, necesito saber el valor diario de evaporación. Entonces, mi primer paso es dividir los números de días del mes que tiene cada uno de ellos. Por lo tanto, pues deben de calcularlo en el caso de junio, tiene 30 días, julio tiene 31, agosto tiene 31 y septiembre tiene 30. ¿Sí? Eso tienen que hacerlo. Si les tocara hacer para abajo, dos cosas. Tienen a la mano un calendario o si no, cierren su mano. En el caso de los nudos, son los 31 y los canales son 39. Entonces, enero comienzo en la parte de adentro del puño. Enero 31, febrero, en este caso que es 28, 29, marzo 31, abril 30, mayo 31, junio 30, julio 31, regreso agosto 31, septiembre 30, octubre 31, noviembre 30 y diciembre 31. Lo puedo hacer con las manos para no tener un calendario a la mano o estar buscando cuántos días tiene el mes. ¿Sí? Eso es lo más conveniente. Porque deben de saber cuántos días representa cada mes para que calculen adecuadamente el valor de evaporación. Imagínense que ustedes que junio tiene 31 y ustedes lo calculen para 31. El valor de evaporación va a ser menos y por lo tanto el resultado no le va a dar. Entonces, eso tienen que estar muy pendientes al respecto. Dividan los valores para los meses que corresponde cada mes. $19. ¿No? 19 milímetros sobre día. No sé si esté bien. En junio. Sí. Ya. Sí, que eso.
Ya. Entonces, ya teniendo el del primer mes, que es lo importante ahora, ya tengo el valor de evaporación, EP, pero me falta el valor de KP. Por favor, revisen la tabla que ustedes tienen a la mano, que es la tabla número 7, en donde van a encontrar esta tabla, que dice que es el coeficiente KP en el caso de una cubeta clase A para diferentes cubiertas y niveles de humedad relativa, día, vientos durante 24 horas según la FAO. Esta tabla la condiciona en tres aspectos. Si ustedes ven en la parte superior, en las filas, cubeta clase A, pero dos casos, caso A y caso B. Normalmente la cubeta de caso A es una cubeta rodeada de cubierta de baja y el caso B es una cubierta con barbecho de secano. La FAO estandarizó de que todas las cubetas, o en el caso específico del INAMI, aquí en Ecuador, todas las cubetas que tenemos en la estación meteorológica son caso A. A pesar de que no ustedes observen una vegetación en la parte baja, pero en algunos de los casos ellas tienen grava, piedras, y eso pues la ha ajustado a la condición de ser caso A. Entonces, solo vamos a trabajar con esta área, todo lo que corresponde a caso A. ¿Sí? Es decir, vamos a trabajar con esta parte de aquí, todo esto que está aquí. Esta otra parte no la vamos a considerar. ¿Sí? Entonces, digo, la humedad relativa media, bajo a la siguiente fila, la humedad relativa media de ese mes es 30, 31, algo así creo que era, ¿no? Entonces, se considera 30, ¿no? Se considera como el del mes de junio, el primero. El que hicimos anteriormente era 30. Junio es de 30. Sí, es 30. Entonces, ya tengo seleccionada la columna en la cual voy a tomar mis datos. Sería esto. Ahora veo otro dato, vientos, pero me da en kilómetros días y yo tengo en metros sobre segundo. Por favor, 2.1 metros sobre segundo, transfórmelo a kilómetros por día. Y me indican el valor. Ingeniero, que dijo que transformemos. La velocidad del viento, Jocelyn, está en metros sobre segundo, hay que llevarlos a kilómetros días. Ya, gracias. ¿Ok? 2.1 a metros sobre segundo a kilómetros días. En este caso ¿Y me da el quedan valor? 181.44 kilómetros. Ya, exactamente. Si ustedes notan, ¿en qué lugar está el viento? Aquí. Vientos moderados. Aquí estoy. Por lo tanto, representa tomar la información de esta área de aquí. Todos los vientos moderados. ¿Sí? Todo esto necesito yo. Ahora bien, ¿qué otra parte dentro del gráfico tengo? Dice, distancia barlovento de la cubierta verde. Es decir, la ubicación de mi tina de evaporación en base al lugar de estudio o al cultivo. El enunciado decía que estaba a 100 metros y si desea revisen en el enunciado que se indicaba que estaba a 100 metros. ¿Todos me siguen hasta ahí? En este caso usted nos va a dar valores estándares, por ejemplo 100 metros, 10, o van a variar las alturas, las distancias. Ya, en el caso de que los valores, como les manifiesto, tengan una variación, normalmente en las cuestiones académicas no lo veo de esa manera. Yo les doy valores cerrados como están en la tabla. Les doy a 10, a 100 o a 1000.
Tal vez en cuestión laboral, que ustedes puedan ejercer algún trabajo, podrían ajustarlo. Pero muy poco se concibe porque cuando, por ejemplo, nosotros llevamos los ensayos, en la universidad yo también he hecho con tina, nosotros estandarizamos a 10 metros. Porque donde usted mide del centro de la tina hacia los cultivos, no voy a tener ni 5 ni 8. Prácticamente estoy entre el rango de los 10 metros. Es un valor un poco, digamos que aproximado a que jugar valores menores, por ejemplo a 10, es muy difícil. Tal vez a 100, sí, pero a 10 no. Entonces, nosotros trabajamos a 10 con el mismo valor y a 100, a 1000, generalmente lo unificamos. Por ejemplo, yo digo a 100 metros que esté un cultivo cerca de la estación, va a ser bien difícil de hacer un estudio. Nosotros lo tenemos a 10 metros porque son los ensayos experimentales, pero un estudio de un cultivo a 100 metros no se presenta. Se presenta a 1000 metros y a 1 kilómetro, que es lo que recomienda la FAO que se encuentre en las plantaciones cercanos a alguna estación. Igual es bien válida la pregunta, Farías. Entonces, si notamos 100 metros y como notan, aquí tengo mi valor. ¿Sí? Mi valor Kp para 30% de humedad relativa, para 2.1 de velocidad del viento, para una cubeta de caso A y una ubicación de 100 metros al cultivo es 0.65. Por lo tanto, calculo, voy a borrar esto de aquí. Ahí sí. Calculo los valores de ETO en donde tomo 6.19, que fue lo que me dio en el caso de la evaporación diaria de junio, por el valor de ajuste, que fue 0.65. Y noten cómo el valor de ETO cambia para esa zona donde nosotros todos había dado 9. Con los mismos datos que nosotros tenemos, la evapotranspiración de referencia es 4.02. Y es el análisis o la apreciación que siempre hacemos ante estos métodos. Es muy variable bajo las primeras condiciones. Y cuando ya esto lo graficamos en Excel, pues notamos la diferencia clara entre ellos. No es un error menor, sino que es un error mayor, que según la FAO se asume es porque no utilizan demás factores en la interpretación de la evapotranspiración. Solo condicionan a la temperatura real del lugar como un elemento importante y los otros datos son aproximados o utilizados en tablas, en donde, pues, como ustedes pueden observar, los resultados varían mucho. ¿Sí? Aparte de aquí estamos netamente en Manabí, por ejemplo. Y la FAO, ¿qué recomienda la FAO? Un estudio que hice rápido, bibliográfico. Aquí está. En regiones tropicales, con las temperaturas, algo también que Kevin que preguntaba bastante, estos son los valores de evapotranspiración que se pueden generar promedios en algunas regiones agroclimáticas. Si ustedes observan, son templadas, áridas y semiáridas, dígame. Estaba también teniendo en cuenta que hay algunos, o sea, he leído, no sé también qué tan cierto sea, que por ejemplo hay países que tienen cierta relación con las estaciones, pero ellos en épocas que no se puede cultivar normalmente, por ejemplo en invierno y creo que en invierno más que todo, no optan por hacerlo por temperatura, sino que lo hacen por invernadero. Y ahí como que lo hacen todo más artificial. Ahí no implementaríamos este método, o tal vez sí. Claro, ahí se hacen los controles internos. En las investigaciones que se hacen bajo los trabajos de invernadero, yo hice un trabajo en viveros en papaya y prácticamente es un pequeño invernadero, es como un semillero. Pero también nosotros pusimos en el interior del ensayo
pusimos una tina de evaporación tal y cual como está en una estación climática. Ese artículo, pues yo creo que si no pasa nada, este año ya los tengo por terminar y presentarlo en una revista, en donde hicimos en Papaya una investigación enlazada. Y nos arrojó valores interesantes de evaporación de los diferentes lugares, inclusive en la misma área en donde nosotros hicimos el ensayo. Pero lo importante de esto es que sí hay una variación, y la FAO incluye en su manual 56, como ustedes ven en lo que estoy proyectando, que las evapotranspiración pueden ser altas, pero por ejemplo, para regiones áridas y semiáridas de áreas templadas, puede llegar hasta 9, pero habría que ver en el lugar donde nosotros estamos haciendo, de 4 y pico que salió en cubeta, en los otros métodos salen 9 pasado, es decir, 9.6, 9.12, imaginen. Si dice que para una árida y semiárida con un clima caliente, temperaturas medias, promedio del día, es con clima mayor de 30, tiene una evapotranspiración de 6 a 9, es decir, está por encima de los valores estimados por la FAO. La media de 30, o sea que entre la mayor y la menor hacen 30 grados. Sí, ajá. Oh, tiene que ser en la tarde súper caluroso, porque tiene que ser por ejemplo unos 40 grados. Claro, exactamente. Entonces, imagínense, solo en esos lugares deben de haber una temperatura tan alta. En el caso que nosotros estamos calculando, la temperatura media es entre 20 y un poco más. Es decir, estamos en moderada temperatura. Y los valores de ETO deberían estar entre ese rango. Entre de 2 a 4, vamos a decir así, de 3 a 5, de 4 a 6 o de 4 a 7. Pero ¿qué tenemos? Tenemos uno de 9. Es decir, que por lo tanto, tanto el método de Blanc como radiación salen de este margen de comportamiento ya establecida por la FAO. ¿Sí? A la final el método de la cubeta es como quien dice el que más entró al rango y es el más corto. Exactamente. Pero y ahí así necesito mismo tener el dato de los 100 metros, porque a la final en los otros ejercicios no me dan tantos datos. En cambio este sí es como un poco más específico. Me piden lo de la distancia y lo de las cubetas también y eso. Claro, por eso cuando nosotros trabajamos en ensayos e investigaciones, más trabajamos con este método y con el de Pigman que vamos a ver mañana, porque se ajusta mejor a los datos. Recuerden que entonces... Es más caro, ¿verdad? ¿Perdón? Es más caro el de la cubeta, ¿verdad? No, porque como les digo, les voy a hacer una cubeta no estándar y quiero hacer un pequeño ensayo. Esperemos que algunos de ustedes se sumen eso en sus tesis de grado para poder, en este caso, hacer un estudio de una tina no estándar y poder presentar una ecuación que se ajuste a una tina sea de las estaciones para poder difundirla como un trabajo de investigación y luego de vinculación con la comunidad. Pero normalmente el original no es caro, o sea, ya el que es original, el que es con la cubeta sin modificar ni nada. Una tina de Monel está como en unos, entre la ubicación y todo, bueno, solo con la tina estaría bordeando los unos $800 más o menos. Y la no estándar, lo más fácil es darle un valor de ajuste a la fórmula que sí se puede hacer y presentar luego la posibilidad de cada propietario tener una tina no estándar, ajustarlo por un factor y tener los datos de evaporación como los que en este caso se estarían reportando en una estación. ¿Sí? Inclusive lo podemos ver a diferentes localidades. Si hay una estación en Puerto Viejo, si una estación en Chone, si una estación en Jipijapa, si una en Guayaquil, no hay ningún problema. Se puede generar un buen reporte de información en base al análisis de varios factores climáticos. No tan solo la ajuste de la evaporación por la tina no estándar, sino que también el efecto de los demás factores climáticos en esta pérdida de agua de vapor.